Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20,000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos. Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión, bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Gracias por escucharnos en este programa número 55 de Lo líquido de lo absurdo. Ajá. Hoy es un día especial, un día bonito. Un buen día, 2 de mayo del 2025. ¿Por qué es un buen día, Marco? Digo, porque a final de cuentas... Ay, no deja de escucharse mi teléfono. Ahí está. Porque es un bonito día el 2 de mayo. Sí, ayer fue el 1 de mayo. Pero lo dijiste como si realmente fuera un bonito día el 2 de mayo. Es que a mí es un día que a mí me parece muy interesante. Además, lo que vamos a hablar el día de hoy. Por eso. Yo dije algún otro motivo, claro. quizá. No. Bueno, alguna sorpresa que vaya a llegar el payaso Plin Plin ahorita, no sé. No, pues... eso, agradecerles a todas las personas que nos escuchan por la radio, agradecerle a quienes nos siguen por las redes sociales y a la maestra Susana Mendoza Carreño por abrirnos el espacio de Lo líquido de lo absurdo y a todas las personas que nos ayudan y nos apoyan aquí en la radio, ¿no? Y a los que nos ven en Facebook y a los que nos escuchan en radio, muchísimas gracias por 55 programas. Bienvenidos a su programa Lo líquido del absurdo. Como dice Marco, hoy tenemos a un invitado que nos gusta mucho que venga. Un buen amigo, César Ortega. César Ortega, siempre que viene nos la pasamos bien. Ahora ya traíamos 10 minutos de pura plática sin darse cuenta que eran las 5 de la tarde. Bienvenido, César, gracias por venir. Segunda vez que nos acompañas en el programa. Muchas gracias por invitarme. Digo yo, la última vez que pienso que vine dije, ya no me van a volver a invitar. No, claro que sí, César. Claro. No. Pero aquí estoy encantado. Tienes la puerta abierta aquí. Súper divertido. Quieras. Y el día de hoy, pues queda muy ad hoc el tema. Tú lo pusiste aquí, tú nos dijiste que vamos a hablar de eso. Y queda exactamente con el día. O sea, esa fue la gran coincidencia de que fue el día 2 y el libro habla del tema del día 2 de mayo en España. Pues realmente fue desde el año pasado que nos acompañó que lo platicamos. Que quedamos de ver el libro, sí. Y vimos las fechas a la semana, 2 semanas, las fechas de este año y coincidió totalmente, ¿no? Caímos perfectamente. Caía en viernes y coincidía con el programa. Sí. ¿Habrá sido viernes, aquel viernes 2 de mayo del 808? Pues es una buena pregunta. Pues sí, hay forma de saberlo. Hay que irnos al calendario y darle para atrás hasta el 2 de mayo de 1808. Sí. 1808. Es una fiesta muy importante, no solamente para España, pero fundamentalmente para los madrileños. Yo soy madrileño también y yo creo que es una fiesta que desde pequeñito me marcó y conoció, pues nos cuenta las historias, las historias de cada uno y es muy interesante, muy bonita, ¿no? Una efeméride sobre lo que se puede hacer en un momento de calentura, por decirlo de alguna forma. Pues sí, eso fue. Pero también hasta qué punto pues puedes aguantar ciertas situaciones que dices, bueno, pues ya está, ya basta, ya sí, no. O sea, es el día de la independencia, del por llamarlo. Del movimiento popular. Pero igual de la independencia de esta colonia que quería crear Napoleón en España. Sí, de la guerra, es el comienzo de la guerra de la independencia española. Es muy curioso porque yo creo que aquí en México se conoce mucho sobre la guerra de independencia de México, pero se sabe muy poco que prácticamente coexistieron las dos guerras de independencia, la guerra de independencia española contra los ejércitos de Napoleón y la guerra de independencia mexicana contra el Imperio Español. Sí. Que eso todo lo interesante es todo el contexto que rodea la historia y la trama del libro de hoy, que es Un día de cólera de Arturo Pérez Reverte. De Arturo Pérez Reverte, que es un escritor nacido en Cartagena en el 51. ¿Cartagena de Indias o Cartagena? No, Cartagena, España. Sí, porque también está Cartagena de Indias. Bueno, ya no se llama Cartagena de Indias, ¿verdad? No sé si le cambiaron el nombre, no tengo idea. ¿Es Colombia? ¿Cartagena? Sí, es Colombia, pero no sé si Cartagena, le cambiaron el nombre. Nació en el 51 del siglo pasado.
Fue reportero, bien lo platicábamos, fue reportero de guerras. ¿De guerra? Estuvo en guerras como la de las Malvinas, el Líbano, el Chad, Nicaragua, El Salvador, Eritrea. Entonces es un tipo... Bosnia. En Bosnia, en los esa, la de 90. los 90. Entonces es un tipo que se curtió como reportero de guerra, y eso significa que vio cosas que los humanos no deberíamos ver. Estuvo en peligro muchas veces. Sí. Estuvo en situaciones de alto riesgo. Estuvo 2 o 3 meses desaparecido ahí con la guerrilla o Entonces, en África, ¿no? En Eritrea. Entonces tiene otra forma de entender la realidad de los sucesos históricos por el hecho de que él vivió sucesos históricos reales. Y de eso lo escriben en sus obras. Está A eso escrito, iba, ¿no? que en sus obras como esta de hoy se refleja todo ese bagaje que trae de la guerra, de cómo se viven los sentimientos en la guerra. Sí, es un autor multipremiado, ¿no? Ujú. Ha recibido muchísimos premios, ¿no? Por ahí creo que el premio Goya es uno de ellos, de los más importantes, ¿no? Pero ha tenido infinidad de premios, ha publicado más de 30 novelas, Sí. muchos ensayos, 30 novelas, luego 2 sagas, ¿no? La saga de Capitán a la Triste, y no me acuerdo qué otra que saga. esa saga, y aquí no me va a dejar mentir Una- César, es la que lo hizo famoso. Sí, El Capitán evidentemente. a la Triste lo Y hizo- una saga muy conocida y muy relacionada con México. ¿Si recordáis cuál es? La La, reina, la Reina del La Sur. Reina del Sur. que esa iba a decir, es un libro, La Reina del Sur, que se adapta a televisión, ¿no? La Sí, pasan en- hacen una serie mexicana con la calidad de México. Y hay una serie también gringa, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Pero mi esposa, mi mamá creo, pero mi suegra, estoy seguro de verdad que ya sí vieron La Reina del Sur. Hay un libro, hay un libro de Pérez Reverte que me gusta mucho, que no tiene nada que ver con estos temas, pero tiene que ver con un tema que son los libros, que se llama El Club Dumas, que a mí me parece una joya de libro. O Creo que sea, también lo adaptaron a cine, ¿no? sí, pero espérame, porque por ahí va la pregunta para ganarse el turista. Espérame, Ay, no la vayas a decir. bueno, es que y yo no sí la que- vayas a Yo decir. sí quiero decir, hay 10 libros de él que se han adaptado al cine. ¿no? Hay 10 libros de él. es parte Marco, de- esa Ya, fue pues la parte de la otra cosa. pregunta. Y hay 4 libros de él o 4 obras que se han adaptado a la televisión, ¿no? Pero además se han adaptado su obra. Piensa en otra pregunta. Porque es parte de lo que yo investigué en torno Pues al sí, autor, pero ¿no? a ver, siempre me matan las preguntas. Pues, es que luego preguntas. Yo hago la pregunta si quieres el día de hoy. no. Tú eres la del libro. Yo sí voy a preguntar. La del Tú libro. eres la del libro. Se han adaptado su obra también a cómics. Hay como 7, 8 Ujú. cómics que se han adaptado, partes de su obra al cómic. Y bueno, ha hecho guiones de película, guiones Sí. de... Es interesante. Cuando el capitán su producción. a la triste, A la Triste. él toca mucho el tema de estos soldados casi mitológicos españoles, Ujú, que, los eran, tercios de que eran Flandes. los tercios, Ajá. que la verdad cuando te metes a leer de los tercios es fascinante también, Muy porque eran interesante. estos grandes guerreros casi legendarios que más que nada en su época de Flandes, ¿no? En la Ujú. época de... Sí, las guerras en Italia Exacto. también, con el Gran Capitán, pero fundamentalmente donde jugaron un papel importante fue en Flandes. Sí. Sí, los tercios eran este gran ejército como ahorita los soldados de élite de Estados Unidos, ahí eran los tercios, que eran pues, sobrehumanos casi. Sí. Oye, nos vamos a la sección de... No, las espérame, efemérides. alto ahí. Ya nos está mandando No, espérese. Para que se ganen este turista... Ay, ya llegó aquí la dictadura, salió No, peor que Fernando para que se VII. ganen este turista en relación con el Día del Niño que acaba de pasar, la pregunta... ¿Ayer fue o antier? Fue antier, por eso traje esto. No, el 30 de abril... 30 de abril, antier. Para que se lo ganen, la pregunta es muy simple, tiene que ver con el cine de Pérez Reverte. El nombre de 2 películas inspiradas en las obras de Pérez Reverte. Ah, entonces no dije la respuesta. Pero pues ya ibas, Ah, ¿no dije la te respuesta? conozco, ya Pero ibas. ahorita les paso una puntito. lista. Y ahora sí ¿Nos vamos a las efemérides? Te conozco, ya ibas para allá. Yo ahora no traigo ninguna efeméride, ninguna. Yo traigo ninguna. poquitas y aparte es bien chistoso, porque ahorita que me escuches César va a decir como que el 2 de mayo le gusta Mucho mucho. de España. Sí, exacto, a eso iba. A España le gusta mucho el 2 de No mayo. estoy escuchando porque no se oyen, ¿ya? ¿Ya puedo hablar? Sí, tú Ah, puedes ok, hablar ok. desde Es tú que, puedes hablar desde que es que empezó el esto no se programa. oye. Bueno, 1808, en Madrid, España, los habitantes se rebelan contra las tropas de ocupación francesas, una lucha callejera que se extendió por toda la ciudad. Y que va a inspirar a toda la guerra de Y independencia. que inspira toda la independencia y aparte inspira al libro Al que libro. traemos hoy. 1812. Bueno, fíjate, el levantamiento no es el que inspira la guerra. El Bueno, no, es el levantamiento, que- los fusilamientos Los posteriores, fusilamientos son los que que- son el cuadro que recoge Goya, Goya, en es ese el sentido Goya. la salvajada que hubo después, es lo que, porque lo hacen
lo hacen con gente desarmada, ¿no? Sí, Es con el decir, pueblo. agrupan a la gente y les da lo mismo que sean hombres, mujeres, niños, lo que sea, niñas. que hayan participado en la revuelta, que no hayan O no. participado, Parejo. a todos los pasan por las armas. Parejo, ¿va? Y eso fue lo los que- cuadros de Goya son fusilamientos del 3 de Sí. mayo. No, del 2 Pero de se mayo. llaman 3 de mayo los No, el ¿Se 2 de llama mayo. Esa es la noche del 2. La noche del 2, sí. 1812 se rompe el sitio de Cuautla. Morelos ahí peleándose. El cura Morelos rompe el sitio de las tropas españolas acá en O América. sea, toma Cuautla. No. El 2 de mayo. Estaba el 2 de mayo del 12. Mira, Estaba rodeado en Ah, Cuautla. y él... Y él rompe el sitio de Y ya se Cuautla sale. Y se sale de ahí. Igual que el Corriendo. sitio de. Pues Más vale aquí corrió que Pues, aquí murió. yo creo que a caballo, Ahí ¿eh? quédese con Ok. Cuautla. Sí, seguramente. Yo creo que a caballo. O en burro. 2 de mayo. O en bueyes do- también. También bueyes en las carreras. O en mulas. En mulas o... O en perros. No, en perros no te le O sea, puedo contar. El 2 de mayo de 1866. Otro de los españoles. Sí. Hay un combate naval en el Callao, Perú, donde última acción de España contra las fuerzas del Perú en la guerra Ahí hispano-sudamericana. ya perdió la guerra de Quería independencia del Perú. Quería reconquistar España, Perú Y ahí se afirma. Pero también un 2 de mayo. O sea, eso Sí, fue sí, bien. el 2 de mayo. El bien, PSOE, bien. ahorita baja esa. ¿eh? No, del PSOE no traje nada. Se fundó el PSOE en el Sí, de ese no 2 de traje mayo. nada. ¿sí? Luego, Ahorita vamos. 2 de mayo del 33, en Alemania, Adolfo Hitler prohíbe los sindicatos. Ajá. Ese es un dato importante porque los sindicatos son los que han logrado. Despuésito del 1 de mayo, el 2 de mayo El les 2 de, pone... los sindicatos han logrado que tengamos vacaciones, que tengamos salarios cada quincena, que tengamos seguridad social. Son los sindicatos y la lucha del obrero. Más o menos, ¿eh? En 1945, un día como hoy, cae Berlín totalmente, no como ayer, ante las tropas soviéticas y las tropas de Alemania se rinden en Italia. ¿Fue hoy? ¿No fue, Fue el 5 o el La- 7? Ayer tomaron una parte de Alemania y hoy se rinde toda Alemania. Ah, ok. Hoy es Día Mundial del Atún, Día Mundial contra el Acoso Escolar y hoy Día Mundial del No Asma. me andes acosando, ¿vale? Si preguntamos quién hace bullying en esta oficina, eres tú, ¿eh? ¿Cómo ves, César? Bueno, un 2 de mayo, César, perdón, según yo, de 1800 y tanto se fundó el PSOE, ¿eh? No sabía eso. ¿No? Yo sé que el PSOE está fundado a finales ¿Del del 19? siglo XIX, sí, en 1892, Sí, algo así. 98. no sé. Algo así, no, pero según yo sí es el 2 de mayo, ¿eh? Del Sí, Partido Socialista Obrero Español. Español. Sí, ¿no? sí. Ese partido además como que le tocó, no me acuerdo cuál fue su postura con Franco, ¿fue también combativo o fue apagado en esa época? Ok. Mira, yo creo De que, eso no quiere el hablar. partido más combativo que tuvo Franco fue el Partido Comunista de España. Sí, claro. Pero cuando entró el rey y lo primero que hicieron, las primeras leyes que hicieron fue la autorización de la legalización de los partidos políticos. Y el Partido Comunista fue el último a que se le legalizó. Pero el PSOE estuvo legalizado uno de los primeros. Es decir, que no era un partido tan incómodo, ¿no? Sí. Como lo que era el Partido Comunista, Claro. ¿no? De hecho, el PSOE de toda la vida es algo muy parecido al PRI, podríamos decir, a un estilo que sería el PRI. Un partido es decir, social de centro. un partido social institucional, ¿no? Institucional. Entonces, y que siempre ha buscado. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo mi punto de vista, ¿no? Pero el PSOE, a mí siempre me ha parecido que hace política de partido, no hace política de Estado, ¿no? Ajá. Que es un tema muy diferente. diferente, ¿no? Es un tema de supervivencia, es decir, el objetivo es nosotros Escaños. vamos a tener que vivir aquí y vamos a navegar por donde tengamos que navegar, ¿no? Y tener escaños. Se acomoda tener a las espacio, circunstancias. sí. Se acomoda a las Exacto, circunstancias. Hace política. sí, y bueno, les mató muchísima gente la ETA a ellos como militantes en el País los Vasco 70s mucho, ¿no? y los primeros que han pactado y que han llegado a un acuerdo con lo que eran con los lo que queda de herederos de ETA la son ETA, ellos, pues han sido son ellos, ¿no? ellos Entonces, para poder que gobernar. eso ni siquiera lo hizo la gente de Izquierda Unida ni Partido Comunista en España, para nada. Bueno, hablaríamos de una madurez política. No, Depende de dónde lo veas. De si quiero no, gobernar, sí, hasta no soy me de- alió con el diablo. no soy Hablaríamos de la PSOE. pureza de la política en todos los sentidos. Exacto. Exactamente. Claro, no, y la pureza de la política en todos los Exactamente. sentidos. Ya tenemos ganadora. La ganadora es Naomi Yael, dice la película La Triste y La Novena Puerta.
Y después contestó Zoraida un minuto después, o un segundo después, La Reina del Sur y a la triste. Pero La Reina del Sur no es película, es una serie. Ok, pues Bueno, entonces esto ya se va. El día de hoy, ¿Qué del libro? digo, insisto, vamos a hablar del libro Un Día de Cólera. Ya empezamos un poquito a tocar. Tiene que ver mucho con la historia de España, tiene que ver mucho con la historia de México y de todos los reinos ultramarinos de España y de ese contexto histórico, ¿no? El libro que vamos a regalar es un librote. Sí, es un librote y es un librazo que es una visión integradora, universo, vida, hombre y sociedad. No sé de qué hable, pero Rosendo va a hacer la pregunta. Rosendo, aviéntate. No, que tú le ibas a hacer. Yo no me sé hacer preguntas. Ok. ¿Sí? ¿O qué No, César, una pregunta sobre el libro. Una pregunta sobre algo para regalar Para regalar el libro. Sobre el libro de Un Día de Cólera. Sí. Ok. Facilita. Sí, no nos pongas complejo al público. ¿Puede ser teniendo que haber visitado Madrid o no? Porque este libro es Madrid. Puro Madrid. O no, mejor que no. Algo muy general de Madrid. Lo que conozco de Madrid pues es el Barajas y la puerta de ahí del Sol, ¿cómo se llama? La Puerta del Sol, sí. Entonces, no sé, quizás una pregunta facilita era ¿cuál era el rey que secuestró a Napoleón y se lo llevó a Bayona? Ok. Pues perfecto, vamos a hablar del programa de él. La hizo compleja, Sí, La hizo compleja. para que escuchen el programa, si no leyeron el libro. Sí. Pues Ya vamos al corte. Bueno, vamos al corte, no se vayan. Muchas gracias por seguir aquí por Lo Líquido de lo Absurdo. Hola, soy Yare. Leeré un fragmento del libro Un Día de Cólera de Arturo Pérez Reverte. Napoleón estima favorable para sus planes el momento actual. Está seguro de que los españoles, hartos de inquisición, curas y mal gobierno, empujados por compatriotas ilustrados que tienen puestos los ojos en Francia, se lanzarán a sus brazos o a los de una nueva dinastía que abra puertas a la razón y al progreso. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos. En el 2025 tendremos elecciones para elegir distintos cargos del Poder Judicial de la Federación para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral, los tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito. Conoce más sobre qué hacen las ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces e integrantes del Poder Judicial de la Federación en INE.mx. El próximo 1 de junio participa INE. Esa boleta es diferente. Sí, por eso debes de conocer sus características. La boleta para elegir ministras y ministros de la Suprema Corte es tamaño carta y morada. Se divide en candidaturas de mujeres y hombres y tienes que escribir en el recuadro los 2 dígitos de las candidaturas de 5 mujeres y 4 hombres que elegirás. Descubre tu boleta en Conóceles, Practica y Ubica. Este 1 de junio, vota. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos. Estamos de vuelta y como les dije, cuando viene César es imposible no hablar entre comerciales. Tenemos ganadora del libro, nuestra fan número 1. Bueno, no, espérenme, no es cierto. Es Naomi, ¿no? Dijiste. No, del libro y no, espérame, por igual. A ver. Por un segundo yo creo, se lo lleva a Zoraida, porque la doctora Andina contestó después, pero la doctora Andina nos aventó todo ahí, todo un discurso de quién era. La doctora Andina nunca va por los libros. Ah, bueno, buen punto, ¿eh? Saludos a la doctora Isis Cabrera, a Naomi Yael Robles, gracias Naomi, gracias Isis, Elena Paulina López Aguilera, a la maestra Zoraida. ¿Quién más ves por ahí, Rosendo? Está Elena Paulina López, ya dijiste, Zoraida, Marco González. Yunuel, gracias Marco, gracias doctora Yunuel. Susi Nava, saludos. Aquí anda el Rosendo, Yunuel. Gise, saludos, Gise, un beso. Eduardo Espinosa González. Mi buen amigo Eduardo Espinosa. Alejandro Martín. Ayer Eduardo Espinosa, en el evento del 1 de mayo de Vallarta, oralizó unas palabras
Vieras qué bonitas palabras aventó. Felicidades, Eduardo, qué orgullo. Alejandro qué gusto Martín tenerte como Viña amigo. Preciado, Saludos, vecino. desde Colotlán, Jalisco. Sí, saludos, mi vecino. La doctora Antinia, Zoraida y la doctora Antinia otra vez con su respuesta, pero Zoraida por un segundito. Un segundo. Pues bueno, Ok, ¿Y entonces quién fue? Zoraida. Zoraida. No, pero ¿qué rey? Fernando VII. Fernando VII. El deseado. Ah, no, que fue no, de que no Bayona? era, espérame. Ah, no, no estaba la respuesta. Sí, es cierto. Está mal la sí, respuesta, cierto. está mal la respuesta. Iba a Llevo decir yo el libro. Iba a decir yo quién. No, sigue la pregunta abierta. Ajá. Chéquenle bien la historia. No, pero fue Fernando. Espérame, lee lo que mandó Antinia porque a lo mejor ahí está. A ver. Porque mandó muchas cosas que no pude leer, ahí está, mira. El secuestro de Fernando VII, Napoleón invadió España en el 808 tras una serie de eventos obligó a Fernando VII a abdicar a favor de su hermano José Bonaparte. Pero antes, doctora, hay una abdicación previa. Ah, ok, entonces no hay picó. respuesta todavía, no hay respuesta. No, ve, tú mismo respondes. Sí. Ya, no, Hay una abdicación previa. Ya. Ya. Ok. Pero sí es esa, pero nada más aquí. A ver, radio escuchas. La respuesta no es Fernando VII al que se llevan a Bayona. En un segundo momento va a llegar a Bayona Fernando VII, ¿no? Pero en primero hay uno, ¿no? Llega toda la familia real. Ok. Ok. Pero el que es el llega rey, El rey en ese momento, que no ha abdicado todavía, que no es Fernando VII. que no es Fernando VII. Pero que no sabemos quién es. Yo sí Entonces, sé, ya me Es su acordé. papá, te voy a dar la pista, es su papá. o sea, ayúdale a la gente, ya sabes. Y se llama un poco como... Ya. Vámonos, empecemos con el libro. Espera, porque hay un saludo especial aquí. Ok. Saludos a Diana González, porque hoy es su último día de prácticas aquí en radio. No, Diana, no nos abandones. Ok, ya ahora sí en el libro. Estamos en España, 1808. A España la invade Francia. No la invade, le pide de favor que los deje pasar para ir a castigar a Portugal. Sí, o sea, esa es la historia. Correcto. Y de repente dice Francia, pues ya estoy aquí. De pasadita, iba pasando, caballeros. Porfa, Y aquí César, me dale. Y aquí me Dale, quedo. César, Dale, porfa. César, platícanos del libro. Sí, de este pues hermoso libro. a mí lo que más me gustó del libro es que no deja de ser una novela con muchos datos históricos, con mucha información, pero sí, como decía Rosendo, tiene esos tintes de la experiencia que tiene Arturo Pérez Reverte como corresponsal de guerra. Entonces, de todas esas cosas que he visto, pues él lo que hace es que yo creo que las plasma en la novela completamente. Luego le da un corte literario espectacular también. Y por último, pues te mete en una vorágine de unos acontecimientos de rápido, de que está pasando, y prácticamente pues te pones nervioso en cada Sí, momento, sí. porque pues las cosas se aceleran y se desarrolla a una velocidad vertiginosa, ¿no? Y todo esto, todo lo que pasa en la novela pasa en un solo día, nada más. ¿Y qué es lo que pasa en las guerras? En las guerras no todo es pausado, todo es Ah, no, rápido, sí. todo es... Y caótico. Exactamente. Es un verdadero desastre, Y ¿no? En tiene todos los la sentidos. habilidad de hacerte sentir eso, de hacerte sí. sentir que todo va rápido. Pero no había guerra. Trepidante. No había guerra, hay que precisar. No había guerra, ¿no? En ese momento no había guerra. No. Napoleón llega a España con los ejércitos suyos, que es el mejor ejército del mundo en esos momentos. Es decir, Húsares. ha conseguido que sus soldados sean capaces de transportar entre 20 y 30 kilos a una distancia andando de 20 kilómetros diario. Es decir, no hay ningún ejército en el mundo que es capaz de desplazarse a esa velocidad y con esa capacidad, y ha convertido a su gente en un ejército imbatible, ¿no? Y eso lo ha demostrado en todas las campañas en las que se mete, ¿no? En ese sentido. Entonces, le hace una propuesta al rey. ¿Digo ya el nombre o no lo digo? Sí. Porque le hace una propuesta a Carlos IV. Al rey que se llevaron a Bayona. Al rey que se llevaron a Bayona. Y que abdicó que por realmente no está Nadie ejerciendo ha como contestado, rey. No. Está ejerciendo el valido del rey, que decían que era el amante de la reina. Pues llegan a un acuerdo de que va a haber una colaboración y van a dejar entrar a los ejércitos napoleónicos para atravesar España y invadir Portugal, que es en ese momento el aliado más estratégico que tiene Inglaterra, ¿no? En ese sentido. Y pues Y detrás España de todo está esto, bronqueado con Inglaterra y con Portugal. claro, evidentemente, tiene una relación Amor-odio.
más diría yo que odio que amor. Sí, de mucho. Sí, de porque amor-odio. son, históricamente en los últimos 200, 300 años ha sido una guerra constante. De hecho, España hace poquitos años ha conseguido que, apoyando a los Estados Unidos, se conviertan en independientes de Inglaterra. Entonces ahí se la tenían guardada ya los ingleses a los españoles, ¿no? O a la nación española. Entonces, Napoleón enfoca el tema. Hay mucha gente que está a favor precisamente de Napoleón por las ideas revolucionarias, las ideas de igualdad, las ideas de progreso fraternidad que trae, etcétera. Entre otros, este pintor del que hablábamos, Goya. Francisco de Goya. Leandro Fernández de Moratín también. Ajá. Y muchos novohispanos también que están a favor de hecho lo manifiestan en las Cortes de Cádiz, precisamente por eso. España consigue su primera constitución, que es en 1812, que le llamaban la Pepa porque se promulgó el día de San José en Cádiz, y bueno, pues parece que todo va a ser muy bien y hay como muy buen rollito, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero ahí, claro, no se dan cuenta de las ideas que traía el cabo de francés, ¿no? Y entonces cuando llega a España lo que dice, bueno, pues ya aquí nos quedamos, ¿no? Sí. Y este ejército, que es un ejército tan potente, es un ejército ya muy curtido en muchas guerras, y Napoleón había hecho lo que hacen la mayor parte de los conquistadores, le ofrece al ejército los despojos de las guerras. Sí. Es decir, a sus soldados les da la posibilidad de que pueda hacer pillaje, de que roben, de que asalten, etcétera, cuando ya esté todo controlado. Y entonces, pues los franceses ya entran con ese enfoque en España. Pero claro, es muy diferente que te entre en tu país alguien con un enfoque de despojo y todo eso cuando estás en guerra con él, a que se supone que viene tu amigo, ¿no? Entonces, que es tu aliado, ¿no? Entonces, en esos movimientos tan brutales que existen, pues el pueblo español empieza a tener un descontento brutal porque pues abusan, hay muchísimos conflictos en ese sentido. Y el punto final es cuando empieza el rumor de que se llevan a la familia real de Madrid, que es así que pasó, se la llevan a Bayona y le obligan al rey a abdicar. Con José I, José Bonaparte. Y que iba bien la cosa, la bronca es que queda un príncipe, que no me acuerdo cuál es el último príncipe que está ahí, el infante que está ahí, que ya es hijo, no sé si es hijo de Fernando VII, y que es el último que se llevan, ¿no? Yo creo que, no sé si se lo llegan a llevar o no estoy convencido. Creo que después se lo llevaron, no estoy muy seguro, pero la bronca es esa, que está todavía el infante ahí y empieza a correr el rumor, se van a llevar también a este infante a Bayona, ya no nos vamos a quedar con ninguno. No nos vamos a quedar con gobierno, porque al fin y al cabo el rey era gobierno absoluto, entonces a la hora de desaparecer quedamos gobernados por los franceses y entonces vamos a quedar en una posición pues horrorosa, en el sentido de colonia, ¿no? No, en ausencia del rey. ¿Cuáles son los elementos? Perdón que interrumpa un poquito. Ese contexto histórico, que además es el contexto histórico de los que más me gustan, la onda es de que en España lo que une al pueblo español, hay que recordar que también están los regionalismos muy fuertes también, ¿no? Si hay regionalismo, si todavía hay, en esa época más. Sí. Lo único que los une es el rey y la iglesia, y Dios. Correcto. Entonces, Napoleón llega con muchas alianzas de los liberales ilustrados españoles o afrancesados españoles, que aquí también en la Nueva España tenían muchos seguidores, y cuando el pueblo ve que está en riesgo su religión y su rey, es cuando revienta, cuando sale la cólera, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que en ese momento el ejército español está subordinado al ejército francés. Es decir, los generales franceses son los que deciden lo que hace el ejército español. De hecho, así fue en la batalla de Trafalgar, en la que participó la Armada Española junto con la Armada Francesa en contra de la Armada Inglesa, contra Nelson, y ahí es donde desafortunadamente el general francés, el almirante francés que estuvo a cargo de la armada que era Vienne, le dijo a Napoleón que no se presentara al combate, no le hizo caso, fracasó y se perdió la armada. Y ahí es donde España perdió su armada también, completamente. Fue hundida. Que ya le habían hundido la armada invencible. Pero eso fue siglos antes. Ya le habían hundido una, pero no la habían hundido. La armada invencible se fue hundiendo porque chocaba, había tormentas en el mar. Sí, decía Felipe II
mandé a mis hombres, mandé a mis barcos a luchar contra los hombres y no contra los elementos. Sí, Y exactamente. los elementos son los que quedan. Sí. Gracias por la presión. Sí, pero porque- bueno, ya porque- le vendidura y le hunden otra. Sí. Iba una gran flota a Inglaterra, cuando la Armada Invencible, y llegó una pequeña flota a Inglaterra, porque en el camino pues se Sí, fue... Y regresando, en esta Bastante. batalla de siempre se Trafalgar. hay que contextualizar también. Digo, están en esta época, 1808, 1910. Yo creo que sí, que es en los primeros años, cuando Sí. todavía el ejército español está bajo las órdenes de Napoleón. Realmente se queda sin Sí, sí. armada. Sin armada. Prácticamente Dejan Inglaterra desaparece. como la dueña del mar. Previo a los movimientos de independencia, Exacto. los hispanos, ¿no? Exacto. Sí, realmente- o ultramarinos. Realmente los ingleses aprovechan esta falta de capacidad de respuesta del De Imperio España. Español para financiar, apoyar todas las independencias en toda América Latina completamente, y pues es una cascada de independencias. Curiosamente, el primer país que se independizó en América Latina, ¿a qué no saben qué país fue? En América Latina, el primero de América fue Haití. Exacto. Fue Haití. De América. No, Sí, América de Latina, América porque Latina, dicen los América franceses Latina, que por eso sí. se llama América Sí, Latina. en América Latina fue Entonces, Haití. Fue Haití el Pero primer luego- país. Pero Haití también fue, o sea, ok, te doy la independencia, pero me tienes que pagar tanto en oro. Sí. Y es una deuda que acabaron pagando hasta el siglo Pero luego XX. no o sea, fueron dominados por el Imperio Español No. y No, británico. nunca. Que ya nos vamos al segundo Bueno, vamos a corte. hacer un corte. En el próximo vamos a hacer Esto se pone una bueno. descripción del libro para no... Digo, todo esto fue contexto. Sí, Vámonos sí, ya al libro, sé. ¿no? Ok. Muchas gracias, no se vayan, por favor. Hola, soy Azucena. Leeré un fragmento del libro Un día de cólera, de Arturo Pérez Reverte. ¡Viva España! ¡Viva el rey! A ellos, en la puerta de Toledo, bajo las patas de los caballos rabones y los sables de los coraceros franceses. La manolería de los barrios bajos de Madrid combaten enloquecida, con la ferocidad de la gente que nada tiene que perder y el odio insensato de quien solo anhela venganza y sangre. Llámanos al 322-226-2233. XHU-GPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. México Canta es un concurso para las y los jóvenes. Cambiemos las narrativas. Contemos quiénes somos desde la esperanza y la paz. Combatamos la apología de la violencia, la misoginia y la discriminación a través de la nueva música mexicana. Prepara tu canción e inscríbete del 28 de abril al 30 de mayo en mexicocanta.gov.mx. México canta por la paz y contra las adicciones. Gobierno de México. Zona Beat. Espacio dedicado a los beats electrónicos, en afición al confort, sentidos en estado de serenidad, evocados a partir de un set musical de 1 hora. Sábado 8 de la noche por el 104.3 FM. Radio Universidad en Puerto Vallarta. Solázate con Zona Beat. Iberoamérica es más que una región, es una confluencia de naciones, pueblos y visiones en floreciente desarrollo. El noticiero NSC es una ventana internacional que divulga el quehacer de las diferentes comunidades del mundo de la ciencia, la tecnología y las artes. Producido en México para más de 20 países, este es el informativo más importante de Iberoamérica. Escuche su versión radiofónica en todas las estaciones de la red Radio UDG. Noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, conducido por Dafne Alfaro. Todos los sábados en esta frecuencia a la 1 de la tarde. Síguenos en Instagram, Radio UDG. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos. Bueno, ya volvimos al programa. Ahora sí vamos a pasar a la parte donde... No, pues a ver, con este libro ya pasó algo bien chistoso.
Nadie contestó, Marco contestó, pero... No, él primero y luego yo. Los dos al mismo tiempo dijeron la respuesta, entonces cambiamos de pregunta. Este libro se tiene que ir a algún lugar. La pregunta va a cambiar a una pregunta muy, muy sencilla, por culpa de ustedes dos. La pregunta es, al abdicar los reyes de España, ¿a quién ponen? Al abdicar Carlos IV. ¿Cuál de todos? El rey Fernando VII, cuando abdica, ¿a quién pone Napoleón? Es bien fácil ya. O sea, está fácil. Y bueno, ya dejamos el libro. Ese mero. Le gustaba pistear. Oh, ya. O sea, pero platícanos del libro. Empieza el libro describiendo lo que pasa ese 2 de mayo, ¿no? Ajá. Sí, hay un rumor muy fuerte de que la familia real se la están llevando fuera de Madrid, entonces la gente que ya venía calentita con toda la situación de todos los abusos y desmanes que había tenido las tropas napoleónicas, pues empieza a generar un desorden social en la ciudad. La ciudad no tiene un volumen grande de soldados franceses, son gente, los que están allí son oficiales, soldados que están simplemente divirtiéndose en las tabernas, en el paseo, sí, porque es la capital y están lejos del frente, están lejos de la acción. El grueso de las tropas que están en la zona de Madrid está acuartelada a las afueras de Madrid. Entonces, precisamente esa gente, el pueblo, empieza a envalentonarse, los franceses no se van abajo, es decir, toman una actitud muy también prepotente en ese sentido, y es cuando se desata la revuelta, ¿no? Entonces, pues nos encontramos a la gente que armada con garrotes, con palos, con lanzas, con piedras, con mujeres, las navajas estas, las cheiras, que eran unas navajas así enormes, que eran las que utilizaban los bandoleros de Sierra Nevada y todo eso. Ese tipo de armas es la que utilizan y bueno, pues atacan a los soldados, matan a muchos soldados. Armada. Sí, exacto, un desmadre y matan a muchos soldados y pues es una revuelta en todo orden, ¿no? Pero con un matiz muy importante, y es que el ejército español está en manos de los generales franceses y tienen orden de no intervenir y no ayudar en absoluto. Entonces el ejército español deja al pueblo en manos de los franceses, nada más y nada menos. Entonces hay algunos oficiales, no mandos importantes, sino oficiales de tipo medio, que luego se convierten en héroes de la independencia, como Daoiz y Velarde, por ejemplo, que sí consiguen sacar armas, sitiar cuarteles, se parapetan en un cuartel, con 2 cañones o 3, nada más. El cuartel de la montaña. Y les dan duro, ¿eh? O sea, que dijeron del capitán Velarde, hay una frase que rescaté que es buenísima y creo que engloba todo esto. Dice Velarde en alguna parte del libro: el mejor ejército del mundo es un español cabreado y con un fusil. Y que en ese cuartel que es de la montaña. Cuartel de la montaña. Son 2 o 3 cañones. Le hacen frente todo el día y no pueden entrar, no lo pueden tomar hasta que se quedan casi sin parque, ¿no? Y finalmente, pues el ejército francés entra en la ciudad, se hace con el control de la ciudad y pues agarran a todo el que tienen por delante, el que había hecho los desmanes y el que no. Empieza la revuelta antes de que salga el sol, ¿no? Un poquito ya amaneciendo, ¿no? A las 7 de la mañana. Amaneciendo. ¿Y termina a qué, 3 de la tarde? Yo creo que termina casi en la noche ya. Porque la noche es cuando están capturando, agarrando a todos a fusilar, bueno, ¿no? sí, la revuelta. Sí, cuando en la tarde-noche es cuando ya la han apaciguado la ciudad y es ya cuando entran a buscar intensivamente a todo el que pillen por la calle y adentro de casas. Que tenga a lo mejor sangre o el que tenga, da igual si esa persona estuvo ayudando a alguien, no importa, tiene sangre, pues es un indicio de que has estado metido en este tema y lo llevan a al paredón. Al paredón. Lo que pinta Goya. Lo que pinta Goya. Goya, hablábamos antes un poquito de Goya. Goya era un pintor que estaba enamorado de la Revolución Francesa, de las ideas de la Revolución, de la fraternidad, de la igualdad y de la libertad.
Y Goya pintaba muchos cuadros hermosos, con colores, festivos, hablando un poco de la vida campestre, de la vida bucólica que había en Madrid, y cuando él presencia ese tipo de actos que comete el ejército napoleónico, pues entonces a él le cambia completamente en la mente la idea de que no era así como él pensaba que iban a ser las cosas, y a partir de ese momento pinta esos cuadros oscuros que es en los fusilamientos del 2 de mayo, y a partir de ese momento entra en su época oscura, en su época negra, ya deja de pintar en colores, pinta en blanco y negro, y ya habla de los horrores de la guerra, de todo este tipo de cosas. Sí, ya pinta a Vulcano devorando a sus hijos. Exacto. Y a partir de ahí, ¿será? Sí, completamente. ¿no? Sí. Depresivo. A lo mejor hasta postraumático. Con traumas, ¿no? Sí. Y yo creo dolorosa, que aquí, fíjate lo que te digo, yo creo que aquí tiene un paralelismo muy grande con la historia de Pérez Reverte, con la experiencia que él de guerra, que vivió en las guerras, como, etcétera. De que él vio cosas que no deberían pasar en una humanidad civilizada. Y yo creo que por eso él agarró este proyecto de una forma tan próxima y lo bordó, porque la verdad a mí me gustó mucho el libro. Sí, y a mí lo que me gusta del libro, digo, aparte vamos a hablar un poquito, pues nos quedan 10 segundos, es cómo le da voz, lo decías tú hace ratito en un Inter, cómo le da 6 voz. minutos. Casi 45. O sea. ¿Cómo empieza a nombrar? Pérez Reverte hace toda una investigación de archivos, tanto nacionales y extranjeros, y cómo empieza a nombrar a las personas que participaron en la guerra, ¿no? Sí, les da un nombre. Los nombra, ¿no? Les da un nombre. Ya no son héroes anónimos, ya no es la chusma. Exacto. Es el pueblo con nombre. Les da nombres. El pueblo con nombre, pero que no tiene nada que perder. Los que siempre han dado la cara. Exacto. El pueblo. Exacto. ¿No? El que nunca sale en las notas citado en ningún lado. Ajá. ¿No? Sí, y eso es lo bien bonito. Yo no sé si también habéis tenido oportunidad de ver el mapa que viene incluido. No, porque lo leí en libro. electrónico. Bueno. No viene el pues, mapa. Pero es muy si interesante. Lo regalas, te lo acepto. Sí, lo había visto cuando me prestaste el libro en papel, sí, cierto. Lo vi, perdón. Ahí está el desarrollo del día de Furia, y habla de los enfrentamientos que hubo en cada uno de los lugares, y una de las cosas que muy interesante, si van a Madrid yo lo recomiendo mucho, parece ser que la ruta, hay alguna compañía alguna empresa que se dedica a hacer rutas turísticas para poder seguir el itinerario de lo que marca Pérez Reverte en ese día de Furia. Que eso es lo bonito del libro, te va marcando cómo empieza, dónde empieza, cómo empieza, y cómo se empiezan a sumar aquí, allá y acullá, y cómo empiezas a ver toda esta red de resistencia y de personas que a final de cuentas nunca pierden la esperanza de que el ejército le entre. Le vaya a ayudar. Y el ejército dejó solo al pueblo español. Como comercial, momento, ¿no? Vale mucho comprar esta edición. Muy buen libro, bonito, pasta dura. No, pero esta edición porque trae el mapa. Sí. Esta edición de Alfaguara vale mucho la pena porque trae un mapa. Fíjate un detalle importante, dices, es que el ejército deja solo al pueblo español. Pero es que también hay que entender cuál es la situación del ejército. El ejército está comandado por el ejército francés y tampoco ni siquiera puede llegar a pensar que puede recibir órdenes del rey, porque el rey está secuestrado, está ausente. Entonces, ¿qué hacemos? Es decir, ¿cuál es el camino que tenemos que tomar? ¿No? ¿A quién le hago caso? Estaba la Junta de Madrid. Sí, pero... La Junta de Madrid y que no le entraron. Sí, pero hay que tener en cuenta algo. Vienes de un absolutismo con los reyes. En el que te dicen lo que tienes que hacer al pie juntillo. Y la Junta de Madrid tenía poder, sí, pero su poder era nueva, la Junta de Madrid, o sea, no era algo que ya tuviera... No, ya estaba, ¿no? La Junta ya viene de atrás, ¿no? Porque son con lo que hay... ¿La Junta viene de los Cortes de Cádiz? No, es que las Cortes de Cádiz son 4 años después. Sí. Es hasta el 12. Bueno, yo creo que es posterior. Según yo... ¿Qué pasa cuando descabezas a un ejército? ¿Qué fue lo que pasó aquí? A ver... Una estructura política. Quitas al rey y pues la Junta sí tiene poder, pero un poder limitado. Entonces el ejército dice, esto no les hago caso. El libro nos habla de su cobardía. O sea, nos va hablando de las personas que están en la Junta. El jefe del ejército. Claramente, ¿no? Los habla Lo que pasa es que cuanto más arriba, más tienes que perder. Claro, entonces, los que salen. Si sabes que aquí el jefe es que ha venido, que tiene todo el control y tiene todo el poder,
pues no te mueves. Por Pues eso dices, sí, porque si me muevo no voy a salir en la foto, ¿no? Exacto. Es decir, luego no te olvides también que, por ejemplo, no sé si yo creo que te mandé la información, hubo un expolio de obras de arte por parte de Napoleón y de sus y de su gente, que las obras de arte es una cosa que es muy importante, pero el expolio fue en general, fue de todo, ¿no? En ese sentido. Entonces, todos los nobles y toda lo que era la corte de Carlos IV, pues fue expoliada completamente después, ¿no? Es decir, no llegaron a participar de ninguno de los beneficios que supuestamente iba a traer esa presencia española, esa alianza con Francia, francesa, alianza, ¿no? Entre comillas, ¿no? Después de que... Pero sí, el libro es lo bonito de ese libro es cómo va describiendo, como bien decíamos, cómo va empezando la ruta, cómo va empezando el levantamiento y quiénes van sumando, o sea, ¿no? Que son aquellos que, pues, no tienen nada que perder, ¿no? Sí, y se envalentonan también porque parece que las cosas pueden cambiar y bueno, pues entran en un plano irracional y entonces, que es lo que es la guerra, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Ya empieza. Pero bueno, los otros son, los que tienes enfrente es un ejército. Y entonces ejército profesional no tenían ninguna posibilidad. Y con ejército profesional francés, además también es bien interesante como nos lo describe, ¿no? O sea, el ejército francés con su estructura, desde chicos de 17, 16 años hasta los mamelucos, ¿no? La gente que viene de Egipto. Que eran los de Egipto, que son los que pelean en la Puerta del Sol. Son los primeros que van, además, los Puerta del Sol. ¿no? Sí, que eran un poco como hacían los ingleses cuando mandaban a los Sikhs a las Malvinas, ¿no? Y a los que mandaban mercenarios, ¿no? No mercenarios, no, porque son parte a los soldados de sus colonias. Son soldados de sus colonias, que son carne de cañón. Son soldados. Son los que mandas al principio. Pero bravísimos. Pues aguerridos. Y a caballo y todo, ¿no? Pues nos vamos ahora sí ya. Sí, es corto. Yo he disfrutado mucho este programa. Espero que ustedes también, las personas que nos escuchan por la radio, no se vayan. Seguimos aquí en el programa. Hola, soy Yesmeri. Leeré un fragmento del libro Un día de cólera de Arturo Pérez Reverte. Mira alrededor, compañero. ¿Qué ves? Gente del pueblo, pobres diablos como tú y como yo. Ni un oficial detenido, ni un comerciante rico, ni un marqués. A ninguno de esos he visto luchando en las calles. ¿Y quiénes nos mandaban a Monteleón? 2 simples capitanes. Hemos dado la cara a los pobres, como siempre, los que nada teníamos que perder, salvo nuestras familias, el poco pan que ganábamos y la vergüenza. Y ahora pagaremos los mismos, los que pagábamos siempre. Lo líquido de lo absurdo, donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos. Mantener un sistema de drenaje sanitario eficiente y seguro es nuestra prioridad y una responsabilidad de todos. Asegúrate que los desagües de tu casa o negocio canalicen el agua de patios y azoteas a la calle y no al drenaje sanitario, para evitar colapsos de tubería, socavones y derrames de aguas negras durante este temporal de lluvias. Así, nos ayudas a cuidar tu salud, nuestras áreas naturales y la imagen del destino. Ceapal Vallarta. Dentro del procesamiento de la información sensorial, los sonidos agradables estimulan la liberación de dopamina, neurotransmisor encargado de generar sensaciones de placer asociadas a la ingesta de determinados alimentos y al efecto que producen las drogas o el sexo. Neurotransmisor. Sábados 9 a 11 de la noche, por Red Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 FM. Una colaboración de Gary Valencia y Javier Córdoba. Radio UDG. La radio que llevas en tus mejores momentos. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos.
Bueno, el ganador del libro, ¿ya volvimos? con la respuesta de Pepe Botella, o sea, José Bonaparte, es Marco González, un amigo del programa. Vienes por tu libro porque está bien pesado, Nadie te lo va a llevar. Y ya se había ganado uno y no vino por él. Ah, ok. Saludos a Diego Ruiz, a mi amigo Diego Ruiz. A Miguel Eduardo Camacho Gómez. A mi hermano César Adán Álvarez. Ajá, a Jessica Félix, a La Prepa. A Gaby Villanueva. Doctora, un abrazo, Alejandro Gaby. Martín dice que el Rey Cuarto. No, ya no. Carlos IV. Sí, pero dijo el Rey Cuarto. Sí, bueno. Y saludos a los tres de parte de la maestra Elodia. Hablando del nepotismo, lo del tema de que pongo a mi hermano de... Ah, claro, claro. Y a mi cuñado de Rey de Italia. Y acuérdate que puso a su hijo como Rey de Italia y luego puso a uno de sus generales como Rey de Suecia, que sigue siendo la casa reinante en Suecia. Sí. Ah, sí, uno de los Napoleones. Ahí, no Napoleón, bueno, no, puso a uno de sus generales como Rey de Suecia y es la casa que, no sabía eso. Que está reinando. Ah, órale. ¿Y si funciona esa monarquía? Yo tengo todo en contra de los reyes, a mí no me preguntes. Y contra el Estado. A mí una vez, fíjate, os voy a hacer una reflexión. A mí una vez alguien me dijo que es que la monarquía es una forma de gobierno muy atrasada, muy vieja, muy que habría que evolucionar y que desapareciese. Digo, mira, la república es la forma de gobierno más antigua y vieja que existe en el mundo. Sí. Dime si funciona siempre. Y no tiene nada que ver la república de los griegos, donde había esclavos y las mujeres no podían votar, con las repúblicas actuales. Por lo tanto, también hay que entender que las monarquías actuales no tienen nada que ver, las monarquías constitucionales parlamentarias no tienen nada que ver con las monarquías que hubo hace 500 años o el tiempo. La que se termina en 1808. Exacto. Y además, pues no tienen más que echar un vistazo a todos los países que tienen monarquías constitucionales en estos momentos, no solamente los europeos, sino también el caso de Japón, por ejemplo, sigue siendo una monarquía y es uno de los países más avanzados del mundo, ¿no? Bueno, con una deuda de todo su PIB, pero sí. Pues sí, pero... O sea, deben más de lo que tienen. Pero yo ya quisiera vivir en Japón. Si nos vamos a una monarquía... ¿Singapur? No, Singapur no es monarquía, es dictadura. Ah, es dictadura. No, una monarquía es la de este país que está pegado a Malasia, que es una isla, que ahí sí le está yendo muy bien a todos porque son bien poquitos y tienen un montón de dinero porque tienen un montón de gas. Es Brunei. A Brunei. Es un sultanato totalitario. Sí, sí. Pero toda su gente la tiene muy bien. ¿Y estás a favor? No estoy a favor de ninguna forma de gobierno. No, lo importante es que la gente tenga la capacidad de poder gobernarse, ¿no? Por sí misma. Rosendo acaba de decir algo. No estoy a favor de ninguna forma de gobierno. Eso es anarquismo. Más que la del proletariado. Marco González tiene razón. Sí, el libro del Un día de cólera sí recuerda un poco al de ¿Por qué no lo dan las campanas? Porque nos describe cómo el pueblo se levanta en contra de... encabeza un movimiento, ¿no? Sí, pero considero que a la hora de la acción, de las batallas y de la velocidad y del... Este es un día. Pérez Reverte sí hace mucho más que tu escritor, que tu escritor de cabecera. Sí, quiero decir, es un gran libro. Sí. Vamos por ahí. Es un relato trepidante. Sí, intenso, te emociona, te da coraje, sientes el enojo, sientes la frustración, sientes tristeza, sientes el orgullo. Todos los sentimientos. Son casi 400 páginas de un día, de un solo día. Sí, todo es frenético. Lo leí en 3 días. Hay mujeres con hombre que pelean, hay hombres que de la nada salen y pelean. O sea, eso también es rico, no hay un personaje. O sea, no se siente un personaje... No, pero no es un personaje que parezca en todo el libro. El pueblo. Ah, bueno, sí. De hecho, precisamente los héroes de la independencia. No pasa nada. Los héroes de la independencia de la Guerra de España, en ninguno de esos héroes aparecen militares conocidos, ¿no? Pero sí te vas a encontrar David Cebelar de Madrid, te vas a encontrar en Zaragoza a Agustina de Aragón, con los cañones disparando contra los franceses. Oficiales. Gente del pueblo, y no deja de ser podríamos decir, una revolución. Sí. No, y también dejar claro que Francia pierde la guerra. Bueno, al final le llamaba la úlcera española a Napoleón, porque él estaba convencido de que iba a poder conquistar Europa sin ningún tipo de problema, pero le tuvo que dedicar una cantidad de recursos ingentes a España, porque la guerra de guerrillas de España era desgastante absolutamente, y hasta que en Bailén les dimos un buen repaso, y a partir de ese momento fue cuando la debacle del ejército francés pues fue... A eso iba, que podemos suponer que la primera gran derrota de España no fue la de Rusia. De Francia, no fue la de Rusia.
fue de España. Completamente. Y ya luego, con lo que quedaba del ejército, fue a su campaña de Rusia, que fue un fracaso. ¿En qué mes del 808 llegó Napoleón? ¿No te acuerdas? Porque el levantamiento en mayo. En mayo, el 2 de mayo Yo inicia creo que el llegó levantamiento. como a primeros de año. A primeros de año. Sí. Pues a los meses empieza el levantamiento y no se apaciguó hasta 1814 cuando Napoleón decide liberar nuevamente al deseado. Lo que pasa es que ya está ahí el ejército español, que ya está alineado con el pueblo. Es decir, cambian muchas cosas. En esos 6 años cambia de una forma completamente radical, ¿no? En todos los sentidos. Y la Constitución de Cádiz. Y Napoleón necesitaba esas tropas del otro lado porque... Aquí quiero llamar mucho la atención, porque Rosendo decía algo que es muy interesante. Quiero llamar mucho la atención los manipuladores que son en Hollywood constantemente. Claro. No sé si vieron la película de Napoleón, la última película. Sí, malísima. Malísima. A mí particularmente creo que era muy mejorable, ¿no? Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que no se hace la menor reseña sobre las campañas que tuvo Napoleón en España y todas las derrotas que tuvo y todos los problemas que tuvo. Y cuando además que fue precisamente quien le complicó tanto que al final perdió la guerra. Pero le hace un director inglés. Que ya platicamos que Inglaterra con España en aquella época. Y ahora. Y siempre. Y siempre. Siempre ha habido ahí un tema con España. ¿La guerra de 100 años fue Inglaterra-España? No, fue Francia-Inglaterra. Los 100 años fue Francia-Inglaterra. Francia-Inglaterra. Y era aliado Francia de España. Pero fíjate que siempre ha habido una relación tremendamente próxima, incluso entre las familias reales. Sí. Una hija de los reyes católicos se casó con Enrique VIII. Sí. Esa es la que... No es a la que... ¿No fue Ana la Loca? No. Ana Bolena. No, Ana Bolena era la otra Ana. Se casó con 2 Anas. Sí. Pero sí. Una Ana es hija de los españoles, luego es el divorcio, ¿no? De hecho es el primer rompeaguas que tiene Enrique VIII con el Papa, porque él lo que quiere es que le anulen el matrimonio, porque no quiere seguir casado con la española porque no le ha dado hijos. Entonces la española dice que ella ni loca, que se va a permitir que se rompa, que ella sigue siendo la reina de Inglaterra y ella muere en la cárcel, muere en la Torre de Londres, no la mata como mata al resto de sus mujeres en ese sentido, y era una de las hijas de los reyes católicos. Entonces fíjate si está enraizado las dos. Las casas. Y Felipe II se casó con Isabel de Inglaterra. Estuvieron casados durante un tiempo, pero nunca se mezclaron los dos reinos. Exacto. Pero estaban casados, era matrimonio. Ya iba en teoría, pues, ¿no? Para eso eran los matrimonios reinos. Pero bueno, para eso eran, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Como esa historia de las casas. Y sin embargo, esa rivalidad siempre que ha existido entre Inglaterra y España, pues ha sido igual que la que ha existido entre Inglaterra y Francia, ¿no? Exactamente igual, ¿no? Pero ha sido una rivalidad muy importante. Oye, ¿no? ¿el conde de Wellington llega a pelear en España, en tierra español, o hasta Waterloo? Wellington, Waterloo. Yo creo que no llega desde España, ¿no? Sí, no creo que llegara a España. Creo que en España tenía 2 mariscales. Porque en Cádiz hay un monumento de que aquí estuvo, o una casa, una placa donde dice aquí estuvo el conde de Wellington, bla, bla, bla. A lo mejor, no sé. Los ingleses estuvieron en España y supuestamente llegaron para ayudar a la independencia y arrasaron con todo lo que... Eso es bien interesante lo que decías hace ratito. Y se quedaron con el peñón. Llegan los ingleses a ayudar a liberar de Francia a España, pero lo que decías, ¿no? Que destruyeron toda la infraestructura productiva, ¿no? Pues sí. Mira, había una fábrica en Madrid que era una fábrica de porcelana, era la fábrica de porcelana más importante del mundo, y la destruyeron porque supuestamente los ejércitos franceses habían parapetado allí y aprovechaban para que no hubiese rivalidad con las fábricas de porcelana de Inglaterra. El poder industrial de España completamente, y eliminar la capacidad de respuesta y así aprovechar dándole ayudando a los países latinoamericanos a obtener la independencia con préstamos, etcétera, etcétera, que luego te los voy a recuperar, ¿no? Pero y fíjense, ahora tenemos una cosa parecida con Ucrania, ahora quiero recuperar lo que te estoy dando para defenderte, ¿no? Y lo que firmó con Trump es una... Nos quedan 3 minutos del programa. Fíjense todo lo que nos ha dado para hablar este libro, todo lo que nos mueve, porque el libro nos narra en 300 y tantas cuartillas lo que sucede un día que da el inicio del levantamiento popular, que da el inicio de la independencia española, ¿no? Nos da para hablar muchísimas cosas. Me gustaría que fuéramos cerrando, César, perdón. Sí, pues es el tiempo de la radio. En concreto, César, ¿por qué leer Un día de cólera de Pérez Reverte? Bueno, ¿por qué lo leí yo?
yo quería conocer un poco más sobre una visión más llana, no la que te cuentan en los libros de historia, sino un poco recuperar ese enfoque de alguien que sabe lo que es el mundo de la guerra, ¿no? Y entonces qué mejor libro para poder entenderlo que Un día de cólera de Pérez Reverte. ¿Tú, Rosendo, por qué leer Si quieren un libro que los va a emocionar, que los va a llevar a la carrera, que los va a hacer sentir como si estuvieran peleando allí, es este libro. O sea, este libro cuando narra las batallas callejeras, pues te imaginas que tú estás ahí con el cuchillo, con el asadón, con la guadaña, con lo que sea. Y la verdad es que es un libro que te atrapa y te atrapan esos pequeños momentos donde dices, es que este es el pueblo. O sea, no son soldados contra soldados, es el pueblo contra soldados. Ajá. Y está Juanito y Periquito y Pablito y Mariquita y dices, o sea, esto es una revolución diferente. Y aparte es muy atractivo cómo escribe Pérez Reverte. O sea, escribe de una forma muy sencilla, pero a la vez muy académica. O sea, está padre. La verdad es que vale mucho la pena. Y si consiguen esta edición con el mapita, mejor. Sí. Sí, y si van por Madrid y tienen la oportunidad de visitar la ciudad, agarren esa compañía de tours y hagan el recorrido de Un día de cólera, porque les va a llevar a los lugares. Se llama César Tours. Vamos comprometiendo a César que organice un tour para a lo mejor de aquí a año y medio, 2 años, para poder hacer la lanita. Y vámonos un tour a Madrid, porque yo sí me animo. A mí me encantaría ir. Puede estar muy interesante. Yo sí, digo, el libro yo sí decir... a mí me gustó mucho también porque visibiliza a los héroes que eran anónimos, ¿no? Les ponen nombres y apellidos a los actores, a las personas que pelearon en ese momento. Lo narra bien bonito, es una narrativa muy... Recuerden que las matanzas le gustan mucho a Marco, como se dice siempre, que las matanzas son bonitas. No, fíjate que más que la matanza, la esperanza. La esperanza. Todos los diálogos que va planteando el autor, yo ahí encuentro esperanza, y que no la pierden. Ni hasta en el momento en que ya está, cuando está Daoíz y Velarde rodeados de todo el ejército español y siguen ellos con poquitos pertrechos. Es que no les queda otra cosa ya más no que tienen eso. balas para el cañón, ya no tienen nada y todavía le dispara. Todavía siguen y se sostienen. Sí, pero es que no les queda otra cosa más que la esperanza. Pero es la esperanza. Me gustó. Dicen, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Sí. Y la dignidad del pueblo. La dignidad de todos, el pueblo que no tenía nada que perder, que no tenía ni dignidad porque se la habían robado aquellos que gobernaban en el antiguo régimen. Nos habla de la ruptura del antiguo régimen y el surgimiento de una nueva de la modernidad en España. Y no olvidaros de una cosa, de la relación que tiene con México, todo este tipo de cosas de una forma tan tremenda. Hubo oficiales de la Armada que eran novohispanos que participaron en Trafalgar, que luego además participaron en la independencia de México. Sí. Y interesante, yo hace años... Francisco Javier Mina. Él anduvo allá dando de moquetazos y viene para acá para ayudar, ¿no? Sí, por eso. Mina es en México el más representativo de ellos. Señoras, señores, antes se nos ha ido el tiempo. Espérame, porque hay 2 saludos para ti. ¿No te los doy? Sí, échalos. Saludos de Jesús Cabrera. Abrazos, amigos, a Y Abraham Reyes manda saludos a los 3 aquí en la mesa. Pues muchas gracias. Pues bueno, disfruté mucho el programa, disfruté muchísimo el libro. Muchas gracias por acompañarnos, César. No, pues un maravilloso placer, encantado. César, ¿qué otro libro para la próxima de una vez? Hay que amarrarte de una vez. Vamos pensando otro libro, ¿no? Vamos pensando otro libro, ¿de acuerdo? Pues vámonos, porque ya el Arquicue ya me está yendo con la Gracias, César. Gracias. Hay que agradecerle a la maestra Zoraida que te haya dejado venir. A Yunuel le agradezco que te haya dejado venir. Y bueno, ya nos vamos. A la maestra Susana Carreño por dejarnos estar aquí. Y a todas las personas que nos escuchan por la radio. A todos en cabina, a Diana que ya se va. La gente de cabina ya nos está viendo feo. Vámonos, muchas gracias. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.